¿Qué pasaría si te dijera que un hombre de 67 años que pasó los últimos 15 años de su vida convencido de que la gastritis era su nueva normalidad, dependiendo de antiácidos como si fueran caramelos, evitando sus comidas favoritas, despertando casi todas las noches con ese ardor brutal subiendo por su pecho, logró revertir completamente su condición en menos de 4 meses con un cambio tan simple que cuando se lo expliqué pensó que le estaba tomando el pelo? Soy el Dr. David Barron, gastroenterólogo certificado con 18 años de experiencia clínica, y lo que te voy a contar en los próximos minutos no es una cura milagrosa ni un suplemento secreto que nadie quiere que conozcas. Es algo mucho más poderoso que eso. Es el entendimiento de cómo funciona realmente tu estómago y qué sucede cuando dejas de sabotearlo sin darte cuenta. Este es contenido educativo que complementa pero no reemplaza la atención médica profesional. Siempre consulta a tu médico antes de hacer cambios en tu tratamiento. Pero lo que estoy a punto de compartir cambió la vida de uno de mis pacientes más memorables y podría cambiar la tuya también. Roberto entró a mi consultorio un miércoles por la tarde de febrero, arrastrando los pies, la mirada cansada, ese aspecto de alguien que ha perdido la esperanza de sentirse bien otra vez. 67 años, contador jubilado de Medellín, casado, 3 hijos adultos, 2 nietos y una gastritis que lo perseguía desde hace 15 años como una sombra que nunca se iba. Me dijo que ya ni recordaba cómo se sentía comer sin miedo, sin anticipar el dolor que vendría 30 minutos después, sin tener que planear su día alrededor de dónde estaría cuando el ardor comenzara. Había consultado con 6 médicos diferentes a lo largo de esos 15 años, había tomado omeprazol durante años, ranitidina, antiácidos masticables que compraba por cajas, había eliminado café, había eliminado picante, había eliminado tomate, había eliminado todo lo que le gustaba comer, y aún así, el ardor continuaba, la inflamación continuaba, la sensación de plenitud después de comer apenas unas cucharadas continuaba. Me miró directamente a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré, dijo doctor. Ya no estoy buscando curarme, solo quiero saber si voy a tener que vivir así hasta que me muera, porque si es eso, necesito aceptarlo de una vez. En ese momento supe que Roberto estaba donde llegan la mayoría de las personas con gastritis crónica. En ese punto donde la resignación reemplaza la esperanza, donde normalizas el dolor porque se volvió parte de tu rutina diaria. Le pedí que me contara un día típico de su vida. No solo qué comía, sino cuándo, cómo, en qué contexto, qué hacía antes y después de comer, cómo dormía, cómo manejaba el estrés. Y mientras Roberto hablaba, empecé a ver el patrón que veo en probablemente el 80% de mis pacientes con gastritis, que no mejora a pesar de medicación. No era lo que Roberto estaba comiendo, o al menos no era solo eso, era cómo estaba comiendo, cuándo estaba comiendo, y qué estaba haciendo inmediatamente antes y después de comer, que estaba manteniendo su estómago en un estado perpetuo de inflamación que ningún medicamento podía resolver completamente, porque el medicamento estaba tratando el síntoma, mientras Roberto, sin saberlo, continuaba alimentando la causa. Déjame explicarte lo que estaba sucediendo en el estómago de Roberto, porque probablemente está sucediendo en el tuyo también si llevas años lidiando con gastritis. Tu estómago produce ácido clorhídrico. Es normal, es necesario, es parte del proceso digestivo. El problema no es el ácido en sí mismo. El problema es cuando ese ácido entra en contacto con una mucosa gástrica que está crónicamente irritada, inflamada, debilitada. La mucosa es el revestimiento interno del estómago. Es como una capa protectora que debería defenderte del ácido que produces, pero cuando esa capa está constantemente agredida, cuando no tiene oportunidad de recuperarse, cuando está bajo ataque continuo, se vuelve cada vez más delgada, más sensible, más vulnerable. Y aquí está lo que la mayoría de las personas no entienden. La gastritis no es solo acidez alta. Muchas veces es inflamación crónica causada por hábitos que destrozan esa mucosa protectora día tras día
sin que te des cuenta. Roberto desayunaba café solo, negro, fuerte, en ayunas, todos los días durante 40 años. Después tomaba su omeprazol, que reducía la producción de ácido, pero no hacía nada por la mucosa ya irritada. Almorzaba tarde, a veces a las 3 de la tarde, porque estaba ocupado, porque no tenía hambre, porque había normalizado saltarse comidas. Cuando finalmente comía, comía rápido, masticaba poco, tragaba aire junto con la comida, terminaba sintiéndose lleno e inflamado casi de inmediato. Cenaba pesado, a las 9 de la noche, proteínas difíciles de digerir, carbohidratos en exceso, y se acostaba 2 horas después porque estaba cansado. Dormía del lado derecho porque le parecía más cómodo, sin saber que esa posición facilita el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Vivía con estrés crónico, preocupaciones financieras, conflictos familiares no resueltos, y ese estrés constante mantenía su sistema nervioso en modo de pelea o huida, lo cual reduce el flujo sanguíneo al tracto digestivo, disminuye la producción de moco protector y empeora la inflamación. Si le das like a este video y te suscribes, estarás apoyando contenido semanal sobre salud digestiva basado en evidencia real, no en modas pasajeras, y créeme que lo que viene en las próximas semanas va a cambiar cómo entiendes tu cuerpo. Cada uno de esos hábitos que acabo de mencionar parece inofensivo por sí solo, ¿verdad? Tomar café en ayunas, millones de personas lo hacen. Comer rápido porque estás ocupado, es la vida moderna. Cenar tarde y acostarte poco después, es común. Dormir del lado que te sientas cómodo, obvio. Vivir con estrés, ¿quién no? Pero cuando apilas todos esos hábitos uno encima del otro, día tras día, año tras año, lo que estás creando es un ambiente gástrico donde la inflamación nunca tiene oportunidad de resolverse, donde la mucosa nunca puede sanar, donde el estómago está en un estado constante de emergencia, tratando de protegerse de la agresión continua. Y puedes tomar todos los inhibidores de bomba de protones del mundo, puedes eliminar todos los alimentos irritantes de tu dieta, que si mantienes esos hábitos destructivos, la gastritis va a persistir. Cada uno de esos hábitos que acabo de mencionar parece inofensivo por sí solo, ¿verdad? Tomar café en ayunas, millones de personas lo hacen. Comer rápido porque estás ocupado, es la vida moderna. Cenar tarde y acostarte poco después, es común. Dormir del lado que te sientas cómodo, obvio. Vivir con estrés, ¿quién no? Pero cuando apilas todos esos hábitos uno encima del otro, día tras día, año tras año, lo que estás creando es un ambiente gástrico, donde la inflamación nunca tiene oportunidad de resolverse, donde la mucosa nunca puede sanar, donde el estómago está en un estado constante de emergencia, tratando de protegerse de la agresión continua. Antes de continuar, necesito que sepas algo importante, especialmente si estás tomando medicamentos con frecuencia. Muchas personas descubren lo que esos fármacos realmente hacen cuando ya es tarde, y lo peligroso es que sucede en silencio, sin señales claras hasta que el cuerpo colapsa. Dejé el método vientre ligero en el primer comentario fixado para quienes quieren entender qué está pasando de verdad antes de que sea grave. No ignores esto. Haz clic ahora en el primer comentario fixado. Revisa ese material y entiende por qué tanta gente está cambiando su enfoque, porque lo que hagas después de este video definirá qué sucederá con tu salud en los próximos meses. Y puedes tomar todos los inhibidores de bomba de protones del mundo. Puedes eliminar todos los alimentos irritantes de tu dieta, que si mantienes esos hábitos destructivos, la gastritis va a persistir. Esto es lo que le expliqué a Roberto en esa primera consulta, y vi su expresión cambiar de resignación a algo parecido a la esperanza mezclada con escepticismo. Me dijo: doctor, ¿me está diciendo que después de 15 años tomando medicamentos, consultando especialistas, eliminando alimentos, lo que tengo que cambiar es cómo como, no qué como? Y le dije: no exactamente, Roberto, es ambas cosas, pero lo que como es solo 20% del problema. ¿Cómo como? ¿Cuándo como? ¿Qué hago antes y después de comer?
Eso es el 80% que nadie te ha explicado. Le propuse un experimento de 90 días cambiando hábitos específicos de manera consistente, sin medicación nueva, sin suplementos caros, solo ajustes en comportamiento basados en cómo funciona realmente el sistema digestivo. El primer cambio fue eliminar el café en ayunas. Le expliqué que la cafeína en ayunas estimula la producción de ácido gástrico sin que haya comida que digerir, lo que significa que ese ácido ataca directamente la mucosa del estómago. Además, la cafeína relaja el esfínter esofágico inferior, esa válvula que mantiene el contenido del estómago donde debe estar, facilitando el reflujo. Roberto podría seguir tomando café, pero solo después de comer algo sólido, algo que absorbiera parte de ese ácido y protegiera su estómago. El segundo cambio fue establecer horarios regulares de comida, desayunar a las 8, almorzar a la 1, cenar a las 7, sin excepciones, sin saltarse comidas. El estómago necesita previsibilidad. Cuando comes en horarios irregulares, cuando saltas comidas, el estómago sigue produciendo ácido en momentos donde no hay comida que procesar, y ese ácido nuevamente ataca la mucosa. El tercer cambio fue masticar, realmente masticar. Roberto necesitaba pasar de comer en 10 minutos a comer en al menos 25 minutos, masticando cada bocado 30 veces antes de tragar. Esto no es solo por digestión, aunque la digestión comienza en la boca con enzimas en la saliva, es porque comer rápido te hace tragar aire, y ese aire en tu estómago aumenta la presión intragástrica, lo que facilita el reflujo, aumenta la inflamación, empeora los síntomas. Comer despacio también permite que tu cerebro registre la saciedad antes de que comas en exceso, porque comer en exceso distiende el estómago, aumenta la producción de ácido y presiona ese esfínter que debería mantenerse cerrado. El cuarto cambio fue adelantar la cena y hacerla mucho más liviana. Nada de proteínas pesadas después de las 7 de la noche, nada de carbohidratos complejos difíciles de digerir. Cena simple, vegetales cocidos, proteína magra en cantidad moderada, tal vez una sopa, algo que su estómago pudiera procesar en 2 horas. Y después de cenar, Roberto tenía prohibido acostarse antes de 3 horas. Tenía que permanecer erguido, caminar un poco, hacer actividades ligeras, dar a su estómago el tiempo y la posición que necesitaba para vaciar su contenido hacia el intestino sin que la gravedad trabajara en su contra. Comenta abajo, ¿cuánto tiempo llevas conviviendo con gastritis? Quiero saber cuántas personas están pasando por lo mismo que Roberto pasó durante 15 años. El quinto cambio fue la posición para dormir del lado izquierdo, no del derecho. Esto no es preferencia, es anatomía. Tu estómago está del lado izquierdo de tu abdomen. El esófago se conecta en la parte superior izquierda de ese estómago. Cuando duermes del lado izquierdo, la gravedad mantiene el contenido gástrico lejos del esfínter esofágico inferior. Cuando duermes del lado derecho, estás facilitando que el ácido suba. Roberto también necesitaba elevar la cabecera de su cama 15 centímetros, no con almohadas que doblan la cintura y aumentan presión abdominal, sino con bloques bajo las patas de la cama, elevando todo el torso. El sexto cambio, y probablemente el más difícil para Roberto, fue manejar el estrés de manera activa. Le expliqué que el estrés crónico aumenta la producción de cortisol. El cortisol reduce el flujo sanguíneo al sistema digestivo, disminuye la producción de moco protector, aumenta la permeabilidad intestinal, empeora la inflamación. No era suficiente con saber que el estrés era malo. Roberto necesitaba herramientas concretas, caminatas diarias de 30 minutos, ejercicios de respiración profunda 3 veces al día durante 5 minutos, limitar noticias negativas, establecer límites con personas que drenaban su energía, cultivar gratitud antes de dormir anotando 3 cosas positivas del día. El séptimo cambio fue hidratar correctamente pero en los momentos correctos. Roberto tomaba mucha agua durante las comidas, lo cual diluye los jugos gástricos, dificulta la digestión,
Aumenta el volumen en el estómago. Le enseñé a tomar agua 30 minutos antes de comer o 2 horas después, nunca durante, y a tomar pequeños sorbos a lo largo del día en lugar de grandes cantidades de una vez. También eliminamos las bebidas carbonatadas por completo, porque el gas aumenta la presión intragástrica, distiende el estómago, irrita la mucosa. Roberto salió de esa consulta con una lista clara de cambios, todos simples en teoría, todos desafiantes en práctica porque significaban romper hábitos de décadas. Le dije que los primeros días serían incómodos, que su cuerpo resistiría, que su mente le diría que esto era demasiado esfuerzo para algo que probablemente no funcionaría. Le pedí que confiara en el proceso durante 90 días completos, que no esperara resultados mágicos en la primera semana, que entendiera que la sanación de la mucosa gástrica es gradual, que requiere consistencia absoluta. La primera semana fue difícil. Roberto me llamó 3 veces, frustrado porque seguía sintiendo ardor, seguía sintiendo inflamación, seguía dependiendo de antiácidos ocasionales. Le recordé que su estómago había estado inflamado durante 15 años, que no iba a sanar en 7 días, que lo importante era la tendencia a lo largo del tiempo, no las fluctuaciones diarias. Le pedí que llevara un diario, anotando cada día del 1 al 10 qué tan intensos eran sus síntomas, qué tan frecuentes, cuántos antiácidos necesitaba. La segunda semana algo cambió. Roberto notó que estaba durmiendo mejor, despertaba menos veces en la noche con ardor, se sentía menos inflamado después de comer. La mejoría era sutil, pero era real. El sexto cambio, y probablemente el más difícil para Roberto, fue manejar el estrés de manera activa. Le expliqué que el estrés crónico aumenta la producción de cortisol. El cortisol reduce el flujo sanguíneo al sistema digestivo, disminuye la producción de moco protector, aumenta la permeabilidad intestinal, empeora la inflamación. Y justo aquí necesito que hagas una pausa, porque si estás lidiando con gastritis crónica y síntomas que no mejoran completamente, probablemente hay algo que nadie te explicó sobre cómo tu cuerpo realmente funciona. En el primer comentario fixado dejé el método vientre ligero, un material que conecta exactamente estos puntos que la mayoría ignora. No sigas adelante sin revisarlo. Haz clic en el primer comentario fixado ahora, porque entender esto puede ser la diferencia entre seguir sufriendo o finalmente recuperar tu calidad de vida. No era suficiente con saber que el estrés era malo. Roberto necesitaba herramientas concretas, caminatas diarias de 30 minutos, ejercicios de respiración profunda 3 veces al día durante 5 minutos, limitar noticias negativas, establecer límites con personas que drenaban su energía, cultivar gratitud antes de dormir anotando 3 cosas positivas del día. Para la tercera semana, Roberto había reducido los antiácidos a la mitad. El ardor que solía ser constante ahora aparecía solo ocasionalmente y con menor intensidad. Para la sexta semana, había días completos sin síntomas, días donde comía sin miedo, donde disfrutaba la comida, donde se sentía normal por primera vez en más de una década. Para el tercer mes, Roberto volvió a mi consultorio transformado, no solo físicamente, aunque había perdido 6 kilos de inflamación crónica, sino emocionalmente. Tenía brillo en los ojos, sonreía genuinamente. Me dijo: doctor, no he tomado un antiácido en 3 semanas, puedo comer sin dolor, duermo toda la noche, me siento como si hubiera recuperado mi vida. Hicimos una endoscopia de control porque quería ver objetivamente qué estaba sucediendo, y lo que vi confirmó lo que Roberto estaba sintiendo. La mucosa gástrica, que en su endoscopia anterior mostraba inflamación severa, eritema difuso, erosiones múltiples, ahora estaba rosada, sana, con signos mínimos de irritación. La gastritis no había desaparecido completamente, probablemente nunca desaparecerá por completo después de 15 años de daño, pero la mejoría era tan dramática que cualquier gastroenterólogo que comparara ambas endoscopias pensaría que eran de pacientes diferentes. Roberto me preguntó si podía volver a comer como antes,
Si podía relajar los cambios ahora que se sentía mejor. Y aquí es donde tuve que ser completamente honesto con él. Le dije: Roberto, lo que lograste no fue curar la gastritis con un truco temporal, fue sanar tu estómago al dejar de agredirlo constantemente. Si vuelves a los hábitos anteriores, café en ayunas, comidas irregulares, comer rápido, cenar tarde y acostarte, estrés no manejado, estás volviendo a crear las condiciones que causaron el problema en primer lugar. La gastritis no fue una enfermedad que te atacó de la nada, fue la respuesta de tu cuerpo a años de hábitos que tu estómago no podía tolerar. La buena noticia es que ahora sabes exactamente qué necesita tu estómago para funcionar bien. Y mientras mantengas esos hábitos, puedes vivir completamente sin síntomas. Esto no significa que Roberto nunca pueda disfrutar un café en ayunas ocasionalmente o comer fuera de horario en una ocasión especial. Significa que esas tienen que ser excepciones, no la regla. Significa entender que su estómago tiene límites, que esos límites son reales, que respetarlos no es restricción, sino autocuidado inteligente. Roberto ahora lleva 2 años sin síntomas significativos, ha incorporado esos cambios tan profundamente en su rutina que ya no le parecen sacrificio, le parecen normal, ha enseñado a su esposa, a sus hijos, ha ayudado a amigos que también sufren con gastritis crónica. Ahora, déjame ser absolutamente claro sobre algo porque esto es crítico. Lo que funcionó para Roberto puede no funcionar exactamente igual para ti, porque cada caso de gastritis tiene matices. Puede haber Helicobacter pylori involucrado que requiere tratamiento antibiótico, puede haber uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos que están dañando tu mucosa, puede haber enfermedades autoinmunes, puede haber factores que solo un médico puede identificar con historia clínica completa, exámenes, endoscopias si es necesario. Este contenido es educativo, te da herramientas, te explica mecanismos, pero no reemplaza evaluación médica personalizada. Siempre consulta a tu gastroenterólogo antes de hacer cambios, especialmente si estás tomando medicación crónica que no deberías suspender sin supervisión. Dicho esto, la realidad es que la mayoría de personas con gastritis crónica están en la situación de Roberto. Están tomando medicamentos que controlan síntomas sin abordar las causas de raíz. Están viviendo con restricciones alimentarias sin entender que el problema no es solo qué comen, sino cómo viven. Los inhibidores de bomba de protones como omeprazol son herramientas valiosas, salvan vidas en situaciones agudas, previenen complicaciones serias, pero no fueron diseñados para uso indefinido. Y cuando se usan durante años sin abordar los hábitos subyacentes, estás enmascarando el problema sin resolverlo. La mucosa gástrica tiene capacidad regenerativa increíble cuando le das las condiciones correctas. Necesita tiempo sin agresión constante. Necesita flujo sanguíneo adecuado que el estrés crónico interrumpe. Necesita que no la bombardees con ácido en momentos donde no hay comida que procesar. Necesita que no aumentes la presión intragástrica con comidas excesivas o aire tragado. Necesita que no facilites el reflujo con posiciones incorrectas o timing inadecuado entre comida y sueño. Dale esas condiciones de manera consistente y verás mejora, tal vez no tan dramática como Roberto, tal vez más lenta, tal vez requiriendo más ajustes, pero verás mejora. Y aquí está algo que quiero que entiendas profundamente. La gastritis crónica no es solo un problema digestivo aislado, es un indicador de cómo estás viviendo tu vida, de cómo estás manejando estrés, de cómo estás priorizando tu bienestar, de si estás escuchando a tu cuerpo o ignorándolo hasta que grita. Roberto pasó 15 años ignorando señales, normalizando dolor, creyendo que era solo mala suerte o genética, cuando en realidad su cuerpo le estaba diciendo claramente todos los días que algo necesitaba cambiar. Cuando finalmente escuchó, cuando finalmente cambió, su cuerpo respondió, porque tu cuerpo quiere estar bien, quiere funcionar correctamente, solo necesita que dejes de sabotearlo. Si vas a implementar algo de esto,
Empieza con un cambio. No intentes hacer todo de una vez porque vas a fracasar. Elige el cambio que te parezca más alcanzable. Tal vez es eliminar café en ayunas. Tal vez es establecer horario fijo para cenar. Tal vez es masticar más despacio. Tal vez es manejar estrés con caminatas diarias. Implementa ese cambio durante 2 semanas hasta que se vuelva automático. Luego añade el siguiente. Luego el siguiente. En 3 meses habrás transformado completamente cómo tu estómago funciona sin sentir que hiciste algo heroico, solo cambiando hábitos uno a la vez de manera sostenible. Y escucha, si tienes alguno de estos síntomas necesitas atención médica inmediata. No esperes, no intentes manejarlos con cambios de estilo de vida. Llama al 911 o ve a emergencias ahora. Vomitar sangre o material que parece café molido, heces negras alquitranadas, o con sangre visible, dolor abdominal severo que no cede, pérdida de peso significativa e inexplicable de más de 5 kilos en pocas semanas, dificultad para tragar que empeora, vómitos persistentes que te impiden retener líquidos, fiebre alta acompañada de dolor abdominal intenso. Esos síntomas podrían indicar sangrado gástrico, perforación, obstrucción o condiciones que requieren tratamiento urgente. No son cosas que se manejan con dieta y cambios de hábitos. Para todos los demás que están en esa zona gris de gastritis crónica que no mejora completamente con medicación, que llevan años normalizando síntomas, que han perdido la esperanza de sentirse realmente bien, quiero que sepas que Roberto estaba exactamente donde tú estás. Había consultado múltiples médicos, había probado múltiples tratamientos, había aceptado que así era su vida ahora. Y estaba equivocado, no porque los médicos anteriores fueran incompetentes, sino porque nadie le había explicado la conexión profunda entre sus hábitos diarios y la inflamación crónica de su estómago. Nadie le había dado herramientas concretas más allá de medicación y restricción alimentaria. Tu estómago no es tu enemigo, está tratando de protegerte, está enviando señales de que algo necesita cambiar. Ardor es una señal. Inflamación es una señal, dolor después de comer es una señal, y puedes seguir silenciando esas señales con medicamentos o puedes escucharlas y responder con cambios que permitan sanación real. No estoy diciendo que abandones medicación, estoy diciendo que uses medicación como herramienta temporal mientras implementas cambios que aborden causas, no solo síntomas. El cambio simple que curó la gastritis de Roberto no fue un cambio, fueron 7 cambios trabajando juntos, pero cada uno era simple en ejecución, difícil solo en consistencia. Eliminar café en ayunas es simple, requiere 0 dinero, 0 equipamiento, solo decisión. Comer en horarios regulares es simple, solo requiere planificación. Masticar despacio es simple, solo requiere conciencia. Cenar temprano y liviano es simple, solo requiere ajustar rutina. Dormir del lado izquierdo es simple, solo requiere recordatorio inicial hasta que se vuelva hábito. Elevar la cabecera de la cama es simple, $40 en bloques. Manejar estrés con caminatas y respiración es simple, 0 costo, solo tiempo que probablemente estás desperdiciando en preocupación improductiva. Antes de irte, 3 cosas rápidas que me ayudan enormemente. Dale like a este video para que más personas que sufren con gastritis crónica puedan encontrarlo. Suscríbete porque cada semana comparto contenido detallado sobre salud digestiva que realmente puede cambiar vidas. Y comparte esto con alguien que conoces que está luchando con gastritis, alguien que lleva años normalizando síntomas. Alguien que necesita saber que hay esperanza real más allá de solo tomar medicamentos indefinidamente. Y comenta abajo tu mayor desafío con la gastritis. ¿Qué síntoma es el más frustrante para ti? Leo cada comentario y creo contenido basado en lo que necesitan. Recuerda, esta información complementa pero no reemplaza atención médica. Consulta siempre con tu gastroenterólogo. Nos vemos la próxima semana.